Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, la segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, el capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, específicamente el artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. El artículo 9 tiene un párrafo primero, la Iglesia en el designio de Dios. Y ese párrafo, en su primer apartado, lo va a dedicar sobre los nombres y las imágenes de la Iglesia. Va a dedicar el catecismo 5 números, ¿no? Del número 753 al 757 al tema los símbolos de la Iglesia. Hay una gran riqueza, queridos amigos, de símbolos que pueden parecer muy dispares, muy distintos, pero todos ellos confluyen a la hora de completar el rostro de este misterio que es la Iglesia. El hecho de que en la Sagrada Escritura se utilicen ejemplos y metáforas muy distintas para hablar de la Iglesia, pues eso mismo trasluce que hay un misterio muy rico para ser expresado a través de los símbolos. Hay muchos aspectos particulares desde que se puede hablar del misterio de la Iglesia. El catecismo nos los va a ir exponiendo. Número 753. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. Este número 753, queridos amigos, nos va a poner como primera imagen de la Iglesia sacada del Antiguo Testamento, la imagen de pueblo de Dios. Esta imagen remarca el aspecto de una elección histórica y concreta que hizo Yahvé para revelarse a toda la humanidad. La prueba de que Dios quería tomar carne y habitar entre nosotros y plantar su tienda entre nosotros es que en algún sitio tenía que hacerlo y a través de un pueblo concreto. Sabemos que esta elección de pueblo ha sido motivo de abuso para algunos, porque de esa elección histórica que Dios hizo al pueblo de Israel, pues algunos pudieron extraer como un equivocado orgullo de raza, ¿no? Y mirando por encima del hombro a las otras culturas, a los otros pueblos, sin entender que eran un pueblo de elección para el servicio de la humanidad, no para creerse diferentes ni privilegiados por haber sido escogidos por Dios como su pueblo. Un pueblo de Dios elegido no por sus méritos, sino por puro amor de Dios, que incluso opta por un pueblo que no era el más fuerte, que no era el más sabio. Dios pudo haber elegido al pueblo más fuerte en ese momento, el pueblo romano, y no lo eligió. Dios pudo haber elegido al pueblo más sabio, el mundo helénico, los griegos, y no lo eligió. Dios de todos esos pueblos realmente eligió un pueblo insignificante. Para hacer de este pueblo que Dios elige, pues hubo un montón de contingencias, la esclavitud de Egipto, el éxodo por el desierto, y poco a poco se va haciendo un pueblo. Incluso con un tiempo largo de 40 años para tomar conciencia de pueblo. En Egipto, por ejemplo, esa conciencia de pueblo no existía. Era más bien una conciencia individualista de esclavos, sálvese quien pueda. Esta imagen
es superada claramente en el Nuevo Testamento. Es verdad que se continúa hablando de pueblo, sí, pero habla ya de pueblo con cabeza. Y dice el catecismo que esa cabeza de ese pueblo es Cristo. Y que esas partes somos nosotros. Efesios 1, 22, 23. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Estos son esos pasajes del Evangelio que el protestantismo debe de leer con mucha delicadeza y con mucha exactitud para que puedan realmente tomar conciencia antes de atacar la iglesia de la manera como lo hacen. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Aquí, queridos amigos, se añade ese aspecto tan importante que es la unión que hay entre Cristo y su iglesia. Es verdad que en esta cultura en la que vivimos se pretende desligar esos dos misterios, Cristo y su iglesia. Y la iglesia es atacada profundamente para intentar separarla de Cristo. Eso que se escucha por ahí entre los jóvenes y también entre los viejos. Yo creo en Cristo, pero no en la iglesia. Eso se escucha, Esta parte de esta ideología de secularización anti-iglesia que se está regando por el mundo. Yo creo en Cristo, pero no en la iglesia. Pero aquí, queridos amigos, lo que está claro es que hay una imagen de Cristo como cabeza del cuerpo místico, y ese cuerpo es la iglesia. Es un misterio, un misterio de unión absoluta tan fuerte que existe entre la cabeza y el cuerpo. De hecho, separar la cabeza del cuerpo es hacer una decapitación, y realmente no existe nada más violento que decapitar a una persona. Cortarle la cabeza a una persona es algo realmente violento. Por eso los ataques a la iglesia son tan inhumanos. Los comentarios, las críticas, las burlas, pues son decapitaciones. Aquellos hombres y mujeres que se dedican a insultar a la iglesia, a hablar mal de la iglesia, bajo ese pretexto de que quizás ellos se presentan como el santo de los santos, pues lo que están haciendo es una decapitación de la iglesia, intentando separar la cabeza del cuerpo, algo que realmente es imposible. Si a esta iglesia la despojamos de Cristo, la decapitamos. Por eso la tarea de ellos es esa, decapitar la iglesia. Si a Cristo, pero no han tenido en cuenta que si a Cristo le dejamos sin iglesia, le dejamos sin miembros. Dejamos a Cristo sin la capacidad de expresar toda su riqueza a través de las manos que Él mismo ha querido formar a través de su cuerpo. Ese cuerpo que Él mismo ha querido hacer, que Él mismo ha establecido, que Él mismo ha dejado como expresión y sacramento de su riqueza. No solo es que Cristo fundara una iglesia, es que Cristo forma parte de ella, es la cabeza, es la cabeza. En el cuerpo es la cabeza. Y se cita en este número del Catecismo la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium. Específicamente en el capítulo 9, la Lumen Gentium dice: en todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres
no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo, y santificándolo para sí. Pero todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo. Es un texto precioso que nos ofrece la Lumen Gentium. Dios ha querido formar un pueblo y Dios tiene un estilo comunitario. Mirando la Sagrada Escritura, una de las cosas que uno siempre saca en conjunto es precisamente este estilo comunitario de Dios. La pedagogía de Dios choca mucho con esta tendencia, pues, que tenemos todos nosotros a ir por la libre, ¿no? A ser autodidactas, a pretender tener una relación con Dios individualista, donde parece que los demás nos molestan en nuestra relación con Dios. Y esto lo tenemos que purificar. Este individualismo, los católicos lo tenemos que purificar. En esta cultura en Occidente es tremendamente notorio esta tendencia. Dios ha querido formar un pueblo entre nosotros y que la revelación se encauce por ese camino, preservándonos de muchos peligros de volvernos personas subjetivistas. Porque cuando uno reduce la relación con Dios solamente al interior de mi conciencia, está siempre a merced de muchos peligros de caer en el subjetivismo, en el relativismo. Y al final nos hacemos un Dios a mi medida, no el Dios que es. Continúa el Catecismo en el número 754, profundizando y dice: la Iglesia en efecto es el redil, cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño, cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo lo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. Esta es otra preciosa imagen que nos habla el Catecismo, tomada de la Sagrada Escritura, para hablarnos de este misterio que es la Iglesia. Imagen de redil, imagen de rebaño. Y nos hace referencia al Evangelio de San Juan 10, 1:11. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Porque el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron de lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Este evangelio
de San Juan es precioso. Es la imagen de la iglesia como redil, como rebaño, que nos subraya estos aspectos concretos de Jesús. El primero es el cuidado y el esmero que tiene Dios por la unidad de ese pueblo que ha sido congregado por Él. Porque tenemos todos el peligro de caer en la dispersión. Tenemos todos este peligro que es supremamente real, de quedarnos fuera del redil. Y cuando uno se queda fuera del redil, uno queda vulnerable. La imagen del lobo que ataca es la imagen del que busca descolgarse del rebaño, quedarse solo, expuesto y sin duda alguna vulnerable ante el ataque de cualquier otro más fuerte que quiera venir a devorarte. Incluso es mucho más difícil ser presa de ese lobo, imagen del demonio, cuando uno está en comunión con los demás. Es mucho más difícil. Esta imagen en la vida real de los animales, en la naturaleza, pues la vemos en todas partes expresada. El pastor tiene un gran interés en que esas ovejas permanezcan unidas. Profundo interés. Por eso los enemigos de la iglesia siempre están buscando es desunir. No tienen argumentos. No tienen argumentos para sacar absolutamente nada que puedan probar en torno a la fe, en torno a la sana doctrina, en torno a la revelación, para destruir la iglesia. No tienen argumentos. Pero sí se tiene una tremenda capacidad, incluso casi diabólica, para desunir. El pastor tiene un gran interés en que las ovejas permanezcan unidas. Y esto no es una imagen simplemente de palabra, es una gran realidad. Fíjense bien, queridos amigos, como el primer pasito en la tentación que alguien tiene cuando se descuelga del rebaño, cuando se aleja del rebaño y queda solo, el primer pasito que se suele dar para apartarse de Dios suele ser decir esto: yo soy católico, pero no practicante. Ese es el primer paso. El siguiente es cuando, después de decir esto, dice: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Es el segundo paso, un poquito más alejado. Pero después sigue otro paso, cuando la persona ya empieza a decir: yo creo en algo, pero la verdad no sé qué será. Ya es un paso mucho más alejado. Y se aleja más, al final dice: yo no sé si creo o no, soy agnóstico. Y acaba su vida diciendo: yo soy ateo. Fíjese cómo empezó. Empezó a desligarse, a desprenderse, a quedarse solitario. Y después terminó devorado por el lobo. Todo ese proceso de tentación, de desligarse, empezó desde el momento que rompió con la comunión. Por eso, los enemigos de la iglesia solo buscan romper nuestra comunión. ¿Cómo empiezan a romper con la comunión? Cree en Cristo, pero no en la iglesia. Si no crees en la iglesia, no tienes sacramentos. Si no tienes sacramentos, no tienes comunión. Hay una ruptura inmediata con la comunión. De ahí que sea tan importante, queridos amigos, esta imagen del redil, del rebaño, de la comunión en torno a un pastor. Les duele demasiado a los enemigos de la iglesia ver la figura del Santo Padre. Incluso le llaman demonio, el anticristo, ¿no? Ya hemos hablado en algunas de nuestras ponencias sobre eso. Les duele demasiado ver la capacidad que el catolicismo tiene de unirse. Y entonces eso hay que destrozarlo.
Nosotros en esta catequesis de iglesia estamos llamados no a separarnos, sino más bien a unirnos más en torno a la figura del Santo Padre. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Y ese tiene que ser nuestro llamado. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Otra imagen es el hecho de que el Señor pone pastores al frente de ese rebaño para que lo cuiden. Y nosotros, católicos, estamos llamados a ser cuidadores de esos pastores. Pastores que son al mismo tiempo ovejas. Nuestros sacerdotes son pastores, pero al mismo tiempo también son ovejas. Y esas ovejas también necesitan ser cuidadas. Cuidan y necesitan ser cuidadas. Es un momento para apreciar esa labor, ese trabajo, esa entrega de muchos buenos y santos sacerdotes que tiene la Iglesia Católica por todos los rincones del mundo, que entregan su vida por sus comunidades. Algunos serán más cualificados, otros menos cualificados, algunos más santos, otros menos santos, pero al mismo tiempo son pastores que necesitan ser cuidados porque también cuidan. Son pastores, pero también son ovejas. La diferencia entre Cristo y esos pastores es que Cristo es pastor, pero Cristo no es oveja. Por lo tanto, estamos todos invitados, llamados a la docilidad con nuestros pastores. Es un aspecto que remarca mucho esta imagen. Continúa el catecismo número 755 diciendo: la iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, somos nosotros, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo lo plantó como viña selecta. La verdadera vida es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en Él por medio de la iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. Nos propone aquí el catecismo esta siguiente imagen como la iglesia campo de Dios, como labranza. Subraya mucho esta unión nuevamente con la raíz. La planta tiene que estar unida con la raíz. Cristo es la vid, nosotros los sarmientos. Crecemos recibiendo la vida, la savia, desde la raíz. Crecemos en base a esa gracia que recibimos de Cristo porque permanecemos injertados en Él. El pecado consiste en quebrantar. Al igual que una rama cuando se desgarra del tronco, igual el pecado consiste en apartarnos de Cristo. Además, en este número se subraya también la fertilidad. Unidos a la vid damos frutos. Porque es la gracia de Cristo que nos hace fecundos, que nos hace fértiles. Sin mí, dice Jesús, no podéis hacer nada. No somos nada si nos apartamos de Cristo. Si pretendemos hacer, pues, nuestro changarrito aparte, estamos abocados al fracaso, porque esos son solo esfuerzos humanos que no están fecundados por la gracia de Dios. Por más impactantes e imponentes que se vean, al final no queda nada. A mí me sorprende estas empresas que son tan grandes, ¿no? Empresas que crecen rápido, y de repente desaparecen. ¿En qué estaban fecundadas? Un momento pasajero que duró unos cuantos años y ya desapareció de la historia. La iglesia las ha visto pasar a todas, incluso religiones enteras que en momentos determinados llegaron incluso a asustar a más de uno, que todavía tiene en la mente esta idea de que la iglesia se va a acabar porque hay otras iglesias más grandes y poderosas. No, esos son changarritos. Y están abocados al fracaso. Cuando se muere el pastor, se muere la iglesia. Porque son esfuerzos humanos. La iglesia es un esfuerzo
fecundado por la gracia de Dios y sostenido por ella. Por eso no se acaba, hasta en los momentos más duros, que no son estos necesariamente, ¿eh? Ha habido en la historia más duros que este. Romanos 11, 13, 26. Os digo pues a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio. Pero es con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a alguno de ellos. Porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. No te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú por la fe te mantienes. No te engrías, más bien teme. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad. Que si no, también serás tú desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza, para ser injertado contra tal natural en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Es un misterio esta lectura, un poco larga, pero muy interesante, ¿eh? Es un misterio que los que estaban para ser las ramas naturales fuesen desgajados por el rechazo de Jesucristo. Esas ramas naturales que son el pueblo de Israel se desgajaron al rechazar a Jesucristo. Que nosotros hayamos pasado a ser cual si ramas naturales fuéramos al ser injertados en ese tronco. Nosotros que no somos judíos. Y nos previene, cuidado, no te engrías de eso. Que ese injertarse también es un regalo de Dios. Y que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Aquellos que se engrieron de ser el pueblo elegido y cometieron el pecado de rechazar a Jesucristo. Que nosotros no vayamos a cometer este mismo pecado. Y estamos muchas veces a punto de eso. Porque cada vez más escuchamos hombres y hombres y hombres que rechazan y rechazan a Jesucristo. No te engrías, dice San Pablo. Aquellos que se engrieron de ser el pueblo elegido cometieron un pecado. Ahora no cometas tú el mismo. Y eso se lo tenemos que decir a todo el mundo. No cometas el mismo pecado que cometieron antes ellos. Dejar a Jesucristo atrás. Isaías 5:1-7. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita.
Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas, pero ha dado agraces. Ahora pues, voy a haceros saber lo que hago yo a mi viña: quitar su seto, y será quemada; desportillar su cerca, y será pisoteada. Haré de ella un erial, que ni se pone ni se escarde. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, viña de Yahvé Sabaoth es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad; honradez, y hay alaridos. Es un texto durísimo este de Isaías, que nos lleva a entender por qué ese pueblo de Dios, que ha rechazado a Jesucristo, ha sufrido tanto. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Dejaré que la pisoteen, quitaré su cetro, será quemada, despostillarán su cerca, será pisoteada. La iglesia está llamada a tener un continuo ser alimentado de esa savia que recibe de la raíz. De lo contrario, estamos todos condenados a la esterilidad, a no dar frutos. Así que nuestra invitación es a permanecer en Cristo. No se trata de ser fundados en Cristo, porque esa es una de esas imágenes en la que hay una desconexión tan grande, ¿no? Te fundo y me olvido de ti, o tú te olvidas de mí. Pero sin embargo, esta imagen de la iglesia es una unión continua con Cristo. No es un acto inicial. Cristo fundó su iglesia y se fue. No es un acto inicial, sino que estamos continuamente injertados. No podemos los católicos prescindir de Jesucristo ni un solo instante. Continúa el catecismo en el número 756 diciendo: también muchas veces a la iglesia se le llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo, templo santo. Representando en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas, y la liturgia con razón lo compara a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo. Esta nueva imagen que nos presenta el catecismo es complementaria a la anterior. Nos presenta a la iglesia como construcción de Dios, como templo de Dios. Y esta imagen destaca, queridos amigos, sobre todo que la iglesia es habitada por Dios. Qué cosa más interesante. Para todos estos que dicen que en la iglesia habita el demonio, están completamente equivocados. En la iglesia el que habita es Dios. La iglesia es construcción de Dios, templo de Dios. En un lugar en el que nosotros percibimos siempre su presencia. La imagen del templo es un lugar consagrado por Dios para hacer de él el lugar del encuentro con los hombres. ¿Acaso es un centro social? ¿Acaso es un salón de reuniones? La iglesia es el lugar consagrado para que Dios se encuentre con los hombres. Fíjese bien, no es ni siquiera para que los hombres se encuentren con Dios.
Es al contrario, es para que Dios se encuentre con los hombres, porque ese templo lo construyó Él. Ese templo lo construyó Dios. No quiere decir esto que Dios no esté presente en otras partes. Claro que lo está. Pero Dios ha querido tener estos lugares especiales donde Él pueda renovar, donde Él pueda revelar su presencia. Y estos lugares son los templos, es la iglesia. Otra imagen que nos presenta este número del catecismo es que Cristo es la piedra angular de ese templo. El hecho de que todas las vocaciones somos piedras vivas dentro de la iglesia se complementan, fundamentadas y construidas sobre la piedra angular que es Cristo. Todos necesitamos de todos en la iglesia y todos estamos llamados a ser piedras vivas. Muy importante. Número 757 y concluimos con esto. La iglesia es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra. Y se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en la alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar. Este es un número precioso donde encontramos estas tres imágenes. La iglesia es la esposa inmaculada, la amada de Jesucristo. Pobres de aquellos que se mantienen insultando a la esposa inmaculada de Jesucristo. Así les va a ir. También nos presenta la iglesia como la Jerusalén de arriba. Y también nos presenta la iglesia como la Madre nuestra. Gálatas 4:26. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esa es Madre nuestra. Apocalipsis 12:17. Entonces despachó contra la mujer. Se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:7. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado. Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga, ven, y el que tenga sed que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua de vida. Y nosotros, queridos amigos, nos atrevemos a decir que estas son la cumbre de todas las imágenes del Nuevo Testamento sobre la Santa Iglesia de Dios. En primer lugar, es esposa de Cristo, amada por Él, con amor fiel, tierno, fecundo. Y precisamente porque esa iglesia es amada por Cristo como esposa, pasa a ser iglesia madre, a engendrar hijos que somos tú y yo. Al ponerle ese rostro femenino a la iglesia, casi tiene como razón de ser el amar y ser amada. La iglesia, queridos amigos, entonces, ha nacido del costado de Cristo y Él también se ha desposado con ella y la ha hecho fecunda. Por eso la iglesia es también nuestra madre.